Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de Cápsulas Teológicas? Isaías 5:20 nos habla de la corrupción que estaba ocurriendo en el reino de Judá. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tiniebla, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías, la voz de Dios en Judá, es el título de esta reflexión de este día, jueves o viernes 19 de septiembre. El autor, indudablemente, que es Isaías, el profeta de Judá, está fechado más o menos en el siglo VIII, VII antes de Cristo. Judá, en crisis moral y espiritual, había bajo la influencia de las naciones paganas. Llamado al arrepentimiento que hace Isaías y a la restauración de los valores divinos. Isaías 5:20 denuncia una conversión o una inversión de los valores como señal de la decadencia moral que existía en el reino de Judá. Isaías era un profeta mayor de Israel, vivió en un periodo crucial de la historia judía, aproximadamente, como decíamos, entre los siglos VIII y VII antes de Cristo. Su ministerio se desarrolló principalmente en Jerusalén, la capital del reino de Judá. Recordemos que la ciudad estaba sumida en una profunda crisis moral y espiritual, caracterizada por la injusticia social, la corrupción y la idolatría. Términos muy contextualizados de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y cuál es el contexto histórico de este pasaje? Judá recordemos que era un reino al borde del abismo en ese entonces. Era un pequeño reino rodeado por potencias mucho más grandes, los asirios, los babilónicos, y la influencia de estas naciones paganas se hacían sentir en todos los aspectos de la vida judía, socavando lamentablemente los valores y las tradiciones religiosas. Los líderes políticos y religiosos de Judá habían perdido de vista los principios divinos y se habían lamentablemente dejado arrastrar y atrapar, influenciar, mejor dicho, por la búsqueda del poder y la riqueza. Muy conocido estas cosas hoy en día. El mensaje, por lo tanto, de Isaías sin duda era claro: un llamado a la conversión, al arrepentimiento y volverse al Señor. Ante este tremendo panorama desolador, Isaías se erigió como un valiente defensor de la justicia y la verdad. Su mensaje era claro y contundente. El pueblo de Judá debía arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. El profeta utilizó una amplia gama de recursos literarios, como las profecías, los juicios, las visiones y las parábolas, para transmitir su mensaje. Pero quiero que me acompañen en esta mañana, después de hablar un poquito del contexto, quiero que me acompañen a analizar las metáforas de este potente versículo número 20. Primero nos dice que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esta inversión de los valores morales, es una crítica directa a los líderes y al pueblo de Judá. Lo que debería ser considerado malo, pecado, injusticia, idolatría, es justificado y alabado, mientras que lo bueno, la justicia, la integridad, es denigrado y despreciado. Esta inversión de los valores refleja una profunda perversión de la conciencia moral. Tenemos algunos ejemplos de a lo malo dice bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Que podemos analizar. ¿Qué hay de la política? Existen lamentablemente líderes políticos que promueven discursos de odio y discriminación y lamentablemente son elegidos por una parte importante de la población. Ni hablar aquí en Chile. La corrupción y el nepotismo son vistos como prácticas normales en algunos círculos políticos, aunque prometen que no lo harán, pero en el transcurso de su gobierno lo hacen de manera evidente. La manipulación de información, lo que algunos llaman los fake news, son utilizadas lamentablemente como herramientas políticas para ganar ese poder. ¿Y qué hay de la sociedad? Fíjese que la violencia y la agresión son glorificadas en algunos medios de comunicación y en la cultura popular. El individualismo, ese individualismo extremo y la búsqueda del placer inmediato se valoran más que el bien común, y las relaciones interpersonales, el acoso y la falta de respeto son normalizados en ciertos ambientes, tanto en línea como en la vida real. Ni hablar de la economía hoy en día.
Empresas que explotan lamentablemente a sus trabajadores o dañan el medio ambiente son consideradas exitosas. Es cosa de ir al sur de mi país. La búsqueda del beneficio económico a corto plazo se antepone a la sostenibilidad y al bienestar social. ¿Y qué hay de la moralidad, hermano Alejandro? Bueno, ciertas conductas inmorales como la infidelidad y la mentira son cada vez más aceptadas y normalizadas en cualquier ambiente. La relatividad moral. La relatividad moral que sostiene que no existen verdades absolutas socava la base de cualquier sistema ético. ¿Y por qué ocurre estos cambios o estas inversiones de valor, hermano Alejandro? Bueno, hay una influencia de los medios de comunicación, sin lugar a dudas. Los medios pueden influir en la percepción de la realidad y promover ciertos valores y actitudes, o antivalores. Hay una presión social. La necesidad de ser aceptados por un grupo puede llevar a las personas, lamentablemente también a los creyentes, a adoptar comportamientos que van en contra de sus principios valóricos. ¿Y qué hay de los intereses económicos? Bueno, a menudo los intereses económicos de gente poderosa, de grupos poderosos, influyen en la definición de lo que es bueno y de lo que es malo. Hablemos del aborto, por supuesto. Falta de educación en la gente. Una educación que no fomenta el pensamiento crítico y el desarrollo de valores éticos puede contribuir a esta inversión de valores, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hacen de las tinieblas luz y de la luz tiniebla. Otra parábola que habla Isaías 5:20. Esta metáfora se refiere a la confusión entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Aquellos que invierten los valores morales están esencialmente ciegos a la realidad espiritual. Confunden la oscuridad del pecado con la luz de la verdad y lamentablemente al revés. Ejemplos concretos en Chile. Soy chileno y quiero hablar un poquito de esto. Acordemos de la crisis social del año 2019. En octubre de 2019, llamado el octubrismo, muchos actos de violencia durante las manifestaciones fueron justificados por algunos sectores como una respuesta legítima a la desigualdad y a la injusticia social, mientras que la represión policial fue presentada como una medida necesaria para mantener el orden. La discusión sobre la Constitución. Recordémonos que durante el proceso constituyente se observaron intentos de manipular la información y generar polarización, presentando propuestas como extremistas o antipatriotas. La corrupción en la política chilena, ni hay que hablar. Diversos casos de corrupción han sido expuestos en los últimos años. Casos de Hermosilla hoy en día, pero a menudo la sociedad reacciona con cierta resignación o justificando estos actos como parte de la forma en que se hacen las cosas. ¿Por qué ocurre este cambio de valores o inversión de valores, hermano Alejandro? Bueno, creo que por miedo al cambio. Hay personas que quieren aferrarse a estructuras de poder y privilegios que los tienen prácticamente establecidos. Una desinformación de la prensa, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Fíjese que la manipulación de la información y la creación de fake news, como decía, pueden distorsionar la percepción de la realidad. Intereses económicos de las grandes empresas, grandes corporaciones y grupos de poder pueden influir en la opinión pública para defender sus intereses. Y lamentablemente una falta de educación, una educación que no fomenta el pensamiento crítico y el desarrollo de valores éticos, puede contribuir a esta inversión de valores. Y una tercera metáfora de Isaías 5:20, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta imagen sugiere una distorsión del gusto espiritual. Lo que debería ser agradable, en este caso para el pueblo de Judá, por ejemplo, el pecado, lamentablemente es percibido como placentero. Mientras que lo que debería ser agradable para nosotros y que debía hacerse agradable para el pueblo de Judá, la justicia y la rectitud, es experimentado como amargo. Esta inversión de valores, esta inversión del gusto refleja una corrupción profunda del corazón humano. Veamos algunos ejemplos que la Biblia nos habla sobre la frase corrupción profunda del corazón humano. Remontémonos a Romanos. Pablo nos habla ahí en Romanos del capítulo 1, del versículo 21 al 32,
Y nos dice que estos pasajes describen cómo los seres humanos, al rechazar a Dios, intercambiaron la verdad por la mentira y adoraron a la creación en lugar del Creador. Esto llevó a una perversión de sus mentes y a la aprobación de prácticas inmorales. ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando? Bueno, aunque no menciona explícitamente el gusto amargo, describe cómo la humanidad prefirió o prefiere actualmente las tinieblas a la luz, lo que implica una inversión de lo que es bueno y lo que es malo. Jeremías 5:1 al versículo 6, Jeremías lamenta la infidelidad de Israel, que ha cambiado la gloria de Dios por ídolos. Esta idolatría ha llevado a la corrupción moral generalizada. Amado, la idolatría es una clara inversión de valores, donde se adora a la creación en lugar del Creador. Esto lamentablemente implica que se ha cambiado el verdadero bien, es decir, Dios mismo, por un falso bien, los ídolos. Ezequiel 22 también nos habla de esta corrupción del ser humano, del corazón malo. Este capítulo 22 presenta una acusación contra Jerusalén, describiendo la corrupción y la injusticia que prevalecen en la ciudad. Amados, la descripción de Ezequiel muestra cómo la justicia y la rectitud han sido reemplazadas por la violencia, el soborno y la opresión. Lo que debería ser amargo, es decir, el pecado, es disfrutado, es alabado, mientras que lo que debiera ser dulce, la justicia, el amor, es rechazado. También Mateo capítulo 7, donde Jesús advierte sobre el camino ancho que lleva a la perdición y el camino estrecho que lleva a la vida. Muchos dicen Jesús, escogerán el camino ancho porque es fácil, aunque conduzca a la destrucción. Amados del Señor, de cápsulas teológicas, la elección del camino fácil, aunque sea destructivo, muestra una inversión de valores. Se prefiere el placer momentáneo a la felicidad eterna. Ahora bien, toda la Biblia, amados hermanos, nos menciona que hay implicaciones más amplias sobre lo que denuncia Isaías 5:20 y que es perfectamente aplicable hoy en día. E Isaías también habla de un relativismo moral. Estas metáforas anticipan el relativismo moral que caracterizarían a muchas sociedades posteriores, ni hablar de la nuestra. La idea de que no existe una verdad absoluta y que cada uno puede definir lo que es bueno y malo, es decir, un relativismo en sí mismo. Es una sociedad hipócrita. La inversión de los valores es una forma de hipocresía. Se trata de pretender ser bueno cuando en realidad se es malo y de condenar a otros por hacer lo que uno mismo hace en secreto. Hay también una ceguera espiritual. Aquellos que invierten los valores de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo malo están espiritualmente ciegos. No pueden discernir entre el bien y el mal, ni entre la verdad y la mentira. Veamos, ya finalizando, algunas aplicaciones a la vida contemporánea. Traigamos Isaías 5:20 hoy día a mi país, a Latinoamérica, al mundo entero. ¿Y por qué este pasaje, hermano Alejandro? Bueno, porque este pasaje sigue siendo relevante hoy en día. Por supuesto, en nuestra sociedad a menudo vemos cómo se invierten los valores. En Chile, por ejemplo, en junio de este año, en la cuenta pública, el presidente anunció que presentaría una ley de aborto libre y luego una ley de eutanasia. ¿No le llama la atención aquello? Y lamentablemente, amados hermanos, en el reciente Te Deum evangélico, hubo un pastor que alabó a nuestro presidente. Nosotros debemos ser críticos frente a lo que algunos llaman bueno y que es malo para Dios. Usted y yo debemos amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. Y Dios rechaza el pecado. Y nuestro presidente abrazó y abraza el pecado. El pecado de destruir una vida que aún no está por nacer. Y no permitir que sea Dios quien quite la vida respecto a la eutanasia. Y lamentablemente, en este día sábado, día domingo, hubo el Te Deum evangélico acá en mi país. Te Deum evangélico se reúne en todas las iglesias evangélicas, por lo menos la gran mayoría, y por celebrarse, ¿cierto?, las fiestas patrias, las autoridades civiles y militares son invitadas. Pero lamentablemente, en vez de escuchar
un discurso como el de Isaías 5:20, donde rechaza lo bueno, perdón, rechaza lo malo, ¿cierto? Y donde destroza, ¿cierto?, a los reyes de ahí de Judá. Lo que hizo este pastor fue aplaudir y alabar a nuestro presidente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, dejemos un poco esto de lado. Hablemos de la cultura de la cancelación, donde lamentablemente las opiniones disidentes son censuradas y las personas son juzgadas y condenadas por sus creencias. Y eso pasa muy a menudo en mis redes sociales. Y a usted le debe pasar. Si usted dice que es cristiano en su medio, lo van a mirar medio extraño. Y la aceptación de comportamientos inmorales hoy día, ¿cierto?, está al pan de cada día, donde se normalizan prácticas que antes eran consideradas pecaminosas. La búsqueda del placer a cualquier costo, donde se prioriza la satisfacción instantánea sobre los valores a largo plazo. Ya a manera de concluir, amados hermanos, esta reflexión de este día viernes, creo que es día jueves, ¿cierto? Isaías 5:20 nos presenta un espejo que refleja la condición humana en todas las épocas y en todas las culturas. La inversión de los valores, la confusión entre el bien y el mal, es una tentación constante que ha acechado a la humanidad desde sus orígenes. Este precioso versículo nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas y sobre la sociedad en la que estamos viviendo. Amados, en un mundo caracterizado por la relatividad moral, la polarización y la desinformación, el mensaje de Isaías 5:20, en general Isaías completo, es más relevante hoy día que nunca. Isaías nos desafía, por lo tanto, a cultivar el discernimiento. Escuche bien, cultivar el discernimiento. Aprender a distinguir entre la verdad y la mentira, el bien y el mal, en un mundo inundado de desinformación contradictoria. Por eso es que es importante que estudiemos, asista a los estudios bíblicos de su iglesia local, resistir a la presión social, no dejarnos llevar por la corriente y tener el valor de defender lo que es correcto, incluso cuando sea impopular. Ser agentes de cambio. Usted necesita ser agente de cambio, trabajar para transformar nuestra sociedad, su entorno en último caso, promoviendo la justicia, la verdad y la integridad en el medio donde usted se desarrolla. Busque la sabiduría divina en la Biblia, reconocer que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que solo a través de Él podemos conocer la verdad y vivir una vida plena. También nos hace un llamado, Isaías también nos hace un llamado a la acción. Isaías 5:20 no es solo una condena, sino también un llamado a la acción. Y nos invita a un par de cosas que quiero finalizar con ustedes. Nos invita a examinar nuestros corazones. ¿Hemos invertido los valores en alguna área de nuestra vida? ¿Justificamos lo malo, lo corrupto o condenamos lo bueno? Nos llama también a arrepentirnos. Si hemos caído en esta trampa, amados hermanos y hermanas, de cápsulas teológicas, debemos confesar nuestros pecados y buscar el perdón de Dios a través de la oración. Debemos renovar nuestra mente. Pablo lo habla en Romanos capítulo 12. Debemos renovar nuestra mente con la verdad de Dios y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y debemos vivir a la luz de la palabra. La Biblia es nuestra guía para la vida. Al estudiarla y obedecerla, podemos crecer en sabiduría y en santidad. En conclusión, Isaías 5:20 es un versículo que nos desafía a usted y a mí a vivir una vida auténtica y coherente con los principios del Evangelio. Al rechazar la inversión de los valores, de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo malo, y abrazar la verdad, podemos experimentar la verdadera libertad y el gozo que solo Dios puede darnos cuando abrazamos y amamos lo que Dios ama, y cuando rechazamos y detestamos lo que Dios detesta, el pecado. Dios le bendiga y que tenga un bondadoso y rico día junto a su familia. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.